Y si te dijera que la razón por la que no puedes recordar tus sueños no es un problema médico, es un ataque espiritual. Estás teniendo sueños de Dios, llenos de guía, de advertencias, de promesas. Pero cada noche, sin que te des cuenta, un ladrón entra en tu mente y roba el recuerdo justo antes de que te despiertes. Te dejas solo con la sensación, con la emoción, pero sin el mensaje. Lo sé con total certeza, porque durante muchos años yo era uno de esos ladrones que entraba a robar por la noche. Mi nombre es Javier, y durante años estuve metido hasta el fondo en el satanismo. Allí me enseñaron los secretos del mundo espiritual desde el lado oscuro. Una de las primeras cosas que aprendí fue que Dios habla a través de los sueños, tal como dice la Biblia. Nuestra misión era interceptar esos mensajes. Veíamos a los cristianos como blancos fáciles, porque la mayoría no tiene ni idea de que esta batalla está ocurriendo mientras duermen. En este video voy a revelarte las 5 estrategias que usan para mantenerte en la oscuridad y cómo puedes empezar a defenderte esta misma noche. Si esto ya te está haciendo pensar, si esa sensación de despertarte, sabiendo que soñaste algo importante, pero sin poder recordarlo, te resulta familiar, quédate conmigo. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar es crucial. Y contéstame a esto en los comentarios. ¿Alguna vez te has despertado con una paz increíble o una urgencia extraña, pero sin tener ni idea de por qué? Para que entiendas por qué te cuento esto, tengo que llevarte al principio, a cómo un chico buscando poder acabó en una guerra que casi le cuesta la vida. Para que entiendas por qué me metí en una guerra así, tienes que ver de dónde vengo. Mi casa no era un hogar, era un espacio lleno de silencio. Mi padre era una figura ausente y mi madre luchaba contra una depresión que la envolvía como una niebla, apenas notaba si yo entraba o salía. Crecí sintiéndome invisible, un fantasma en mi propia vida. Pasaba horas en mi cuarto, no por castigo, sino porque mi presencia no cambiaba nada. Ese vacío, esa sensación de no importar, te genera un hambre voraz por dentro, un hambre de poder, de ser visto. Y con esa hambre empecé a buscar. No buscaba el mal, no me malinterpretes, al menos no al principio. Lo que yo buscaba era una ventaja, un atajo. Quería saber las reglas ocultas del juego de la vida para poder, por fin, empezar a ganar. Leía de todo. Filosofía, esoterismo, cualquier cosa que prometiera un conocimiento secreto. Ansiaba tener una carta bajo la manga que nadie más tuviera. Quería poder mirar a la gente y saber en qué pensaban. Tener la capacidad de influir en las situaciones a mi favor. Buscaba control, porque en mi vida no había tenido absolutamente ninguno. Mi búsqueda me llevó a conocer a un grupo de personas. No parecían monstruos, al contrario, eran carismáticos y hablaban de empoderamiento. Me prometieron exactamente lo que mi alma gritaba por tener, la capacidad de ver e influir en el mundo invisible. Y el primer secreto que me ofrecieron fue la llave maestra. Me dijeron, Dios habla a su gente en sueños, como dice su propio libro. Nosotros te enseñaremos a entrar ahí, a interceptar esos mensajes antes de que lleguen. La idea me voló la cabeza. Interrumpir el canal de comunicación del propio Dios. Eso no era solo poder, era el control definitivo. Y yo, desesperado, me lancé de cabeza. Al principio, todo parecía un juego mental. Me enseñaron a enfocar mi energía, a proyectar lo que podría describir como una especie de niebla mental sobre alguien. La primera vez que lo hice y vi a esa persona al día siguiente, confundida, olvidando cosas sencillas, sentí una oleada de poder que nunca había experimentado. Era como si por fin tuviera un interruptor para la realidad de los demás. Ese control, para un chico que siempre se había sentido invisible, era más adictivo que cualquier droga. Era la prueba de que yo existía, de que podía dejar una marca en el mundo.
Pronto pasamos de esos juegos mentales a la verdadera misión, el bloqueo de sueños. Me revelaron rituales más complejos. Nos enseñaron a usar el nombre de una persona, a veces una foto o un objeto que le pertenecía, para crear una barrera espiritual a su alrededor mientras dormía. Nuestros objetivos eran específicos: pastores preparando un sermón importante, gente que oraba con fuerza, cualquiera que estuviera a punto de recibir una guía crucial de Dios. Y funcionaba. Oíamos cómo esas personas se sentían perdidas, ansiosas y desconectadas de repente. Cada éxito era una medalla para mí, la confirmación de que yo era alguien importante en esa guerra invisible. Era bueno en mi trabajo y por eso ascendí rápido. Me dieron acceso a conocimientos más profundos, a rituales más oscuros, pero con cada nuevo nivel, algo empezó a cambiar. La energía en esas reuniones era más densa, más pesada. Recuerdo una noche en la que la habitación se enfrió de golpe, un frío que no venía de ninguna ventana abierta. Olía a ozono, como justo antes de una tormenta eléctrica, y a tierra húmeda. Empecé a tener mis propias noches inquietas. Pequeñas pesadillas, una sensación constante de ser observado, pero lo ignoraba. El poder que sentía durante el día era demasiado embriagador. Había llegado a un punto en el que me confiaban objetivos de alto nivel. Me sentía indispensable, un soldado de élite en una guerra que nadie más podía ver. El poder de entrar en la mente de alguien, de robarle una revelación divina, me hacía sentir como un dios. Estaba tan ciego, tan obsesionado con ese control que había buscado toda mi vida, que no vi las señales de alarma. No me di cuenta del vacío que crecía dentro de mí con cada ataque que lanzaba. Estaba en la cima de mi poder en la oscuridad, pero no sabía que el precio estaba a punto de cobrarse. El poder que sentía durante el día tenía un precio que se cobraba por la noche. La paz fue lo primero que perdí. Dejé de dormir. Cuando por fin el agotamiento me vencía, no encontraba descanso, sino terror. Eran pesadillas sofocantes, donde sombras con formas retorcidas se sentaban en mi pecho, impidiéndome respirar. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío, con el corazón a punto de salírseme por la boca. Pronto, el terror dejó de limitarse a los sueños. Empecé a verlas despierto, figuras oscuras por el rabillo del ojo, un movimiento rápido en una habitación vacía. Mis amigos, los pocos que tenía, empezaron a alejarse. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que salta con cada ruido y mira por encima del hombro constantemente? Recuerdo un día que mi madre, en uno de sus momentos de lucidez, me miró a los ojos y me dijo: «Javier, tienes la muerte en la mirada». No supe qué responder. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Esa puerta cerrándose fue el sonido de mi último puente quemándose. Estaba completamente solo, aislado en una fortaleza de secretos y miedo que yo mismo había construido. Me di cuenta de que ya no tenía el control cuando intenté parar. La primera vez que me negué a participar en un ritual, esa noche, fue el infierno. No fueron solo pesadillas. Sentí como si me estuvieran desgarrando físicamente en mi propia cama. Lo intenté 2 veces más, tratando de alejarme poco a poco, pero la represalia era cada vez peor. Me hicieron entender que no había salida. Yo no era un soldado de élite, era un esclavo. Me habían dado un poder prestado, y el precio era mi propia alma. Ya no podía simplemente marcharme. Estaba atrapado. Mi punto más bajo llegó en la tercera noche sin dormir. Estaba en mi cuarto, el mismo cuarto donde me sentía invisible de niño, pero ahora estaba abarrotado de presencias que no podía ver, pero sí sentir. El aire era denso, olía a polvo y a algo metálico, como sangre vieja. La paranoia era tan intensa que no podía ni mirar mi propio reflejo en la ventana oscura. Era un cascarón vacío, un hombre atormentado por las mismas fuerzas que creía dominar. No veía salida, no había esperanza. Estaba completamente quebrado, sin nada más que perder. Y fue allí, en ese pozo de desesperación, donde todo cambió. Roto en el suelo de mi habitación, después de 3 días sin dormir, con las sombras retorciéndose en mi visión periférica, estaba acabado. No recé, no sabía cómo.
Solo susurré al aire viciado y pesado de mi cuarto, con la poca fuerza que me quedaba. Quien quiera que sea más fuerte, muéstrate. No era una oración de fe, era un desafío final, un rendirme al poder que ganara la batalla por mi alma. Y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, el agotamiento me venció y caí inconsciente. No fue un sueño normal, no había terror, no había sombras, desapareció la opresión que me ahogaba cada noche. En su lugar, me encontré flotando en un espacio lleno de una luz cálida y dorada. No era una luz que cegaba, sino una que abrazaba. Sentí cómo ese calor penetraba en mi piel, derritiendo un frío que llevaba años instalado en mis huesos. En el centro de esa luz había una figura, un hombre. No podía distinguir su rostro, pero su presencia irradiaba una paz que mi alma jamás había conocido. Y entonces oí su voz. No entró por mis oídos, vibró a través de todo mi ser, y dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. Yo pagué el precio. Me desperté de golpe, sentado en mi cama. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio diferente, un silencio limpio. El aire ya no era pesado, no olía a polvo y a miedo. La paranoia, esa compañera constante que me hacía mirar por encima del hombro, se había ido. Simplemente ya no estaba. Miré mis manos, esperando que temblaran como siempre, pero estaban quietas. Y entonces empecé a llorar. No con angustia, sino con un alivio tan profundo que me partió en 2. Caí de rodillas al lado de la cama, no por un ritual, sino porque mis piernas no podían sostener el peso de esa paz repentina. Al día siguiente, el sol que entraba por la ventana parecía tener un color nuevo. Salí de mi cuarto y vi a mi madre en el pasillo. Se detuvo y me miró fijamente. Llevaba meses sin mirarme así. Se acercó despacio, como si se acercara a un animal herido, y me puso una mano en la mejilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me dijo: «Javier, ¿qué ha pasado? Tienes luz en la mirada». No supe qué explicarle en ese momento. Solo pude abrazarla, y por primera vez desde que era un niño, sentí el calor de un abrazo sin que una parte de mí estuviera gritando por dentro. Ese sueño fue la prueba irrefutable. Un mensaje que el enemigo no pudo robar, una luz que su oscuridad no pudo apagar. Fue el comienzo de mi liberación, el momento en que entendí que había una guerra, sí, pero que yo había estado luchando en el bando perdedor. Si alguna vez has sentido un destello de esa paz, aunque fuera por un segundo en tu momento más oscuro, dale a me gusta a este vídeo. Y si te atreves, cuéntame en los comentarios tu propia experiencia, porque sé que no soy el único que ha sido rescatado del borde del abismo. Así que ya hemos hablado de los ataques directos y los rituales que usan contra ti. Pero el enemigo es más listo que eso. Sus tácticas más peligrosas son aquellas en las que tú mismo le abres la puerta sin darte cuenta. Hablemos de la tercera razón por la que no recuerdas tus sueños: el agotamiento espiritual. Piensa en tu espíritu como si fuera un músculo. Si no lo alimentas con la palabra, si no lo ejercitas con la oración, se debilita. Dios podría estar intentando darte un sueño increíblemente importante, pero tu espíritu está demasiado cansado para retener el archivo. No es religión, es supervivencia espiritual. La cuarta razón es la contaminación a través de lo que consumes. Tu mente es como una radio. No puedes pasarte la noche viendo películas de terror, series violentas o contenido lleno de inmoralidad y luego esperar sintonizar la frecuencia del Espíritu Santo 5 minutos después. Lo que has hecho es sintonizar la frecuencia del enemigo. La Biblia es clara cuando nos dice en Filipenses que pensemos en todo lo puro, todo lo amable. Por eso te propongo un reto. Crea una hora sagrada antes de dormir. Apaga el móvil, la tele, solo tú, tu Biblia y la oración. Limpia la estática de tu mente para poder escuchar con claridad. Y la quinta, y quiero que escuches esto con mucha atención porque es la más importante: el pecado no confesado. Es un derecho legal que le das al enemigo para operar en tu vida. Una puerta abierta.
Si tienes amargura, rencor, lujuria u orgullo oculto, es como si le hubieras dado una llave de tu mente. Puede entrar mientras duermes, no solo para robar tus sueños, sino para plantar pesadillas. Pero la buena noticia es 1 Juan 1:9. Si confesamos, Dios no solo perdona, sino que nos limpia. La confesión cierra la puerta y le quita la llave de las manos. Estas 3 revelaciones lo cambiaron todo para mí. Entendí que la batalla no solo era externa, con rituales y ataques, sino también interna, en mi propia disciplina y santidad. La más impactante fue la del pecado no confesado, porque me di cuenta de cuántas llaves le había entregado yo mismo al enemigo durante años. Cerrar esas puertas fue mi primer paso hacia la libertad. Pero no creas que el diablo se quedó de brazos cruzados. En el momento en que empecé a caminar con Jesús, la guerra no terminó, se intensificó, y los ataques que vinieron después casi me rompen. Creíste que el diablo se quedaría de brazos cruzados, ¿verdad? Yo también. Pero mi conversión no fue el final de la guerra, fue el pistoletazo de salida para una nueva. La primera semana, mis antiguos socios me llamaron. La voz al otro lado del teléfono era fría, cortante. Sabemos lo que has hecho. No puedes esconderte de nosotros. Volverás, o te arrastraremos de vuelta al infierno nosotros mismos. Esa misma noche, las pesadillas volvieron con una furia que no conocía. Ya no eran ataques aleatorios, ahora tenían mi nombre. Querían que supiera que venían a por mí y que no se detendrían. Hubo noches en las que estuve a punto de ceder. El cansancio era brutal. La lucha constante, agotadora. En mis momentos más bajos, una voz susurraba en mi mente. ¿Ves? Esto es demasiado difícil. Con nosotros tenías poder, tenías control. Ahora no eres nada, un simple peón asustado. La tentación de volver no era por la oscuridad, sino por el alivio que prometía. Quería que la lucha terminara, pero entonces recordaba aquella voz en el sueño, la que me dijo, yo pagué el precio, y sabía que rendirme significaba pisotear el sacrificio más grande que jamás se había hecho por mí. Aprender a luchar fue un proceso, no fue mágico. Un pastor de una pequeña iglesia me sentó y me dijo, Javier, tu autoridad no está en tus sentimientos, está en el nombre de Jesús. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. En mis sueños, cuando las sombras venían a por mí, empecé a gritar ese nombre. Al principio era un susurro tembloroso, pero luego un grito de guerra, y las veía retroceder. Durante el día me deshice de cada libro, cada objeto de mi vida pasada. Cada cosa que tiraba a la basura era como romper una cadena. No te voy a mentir, no fue una victoria limpia. Hubo recaídas. Noches en las que el miedo me paralizaba y me despertaba sintiéndome derrotado, como si no hubiera avanzado nada. Pero cada mañana el sol volvía a salir y yo volvía a ponerme de rodillas. Esta guerra no duró una semana ni un mes. Fueron casi 2 años de lucha intensa, de aprender a confiar, de entender que mi fuerza no era mía, sino suya. 2 años hasta que por fin una noche me acosté y solo hubo silencio. Una paz profunda y real. La guerra por mi alma había terminado y yo estaba en el bando ganador. Esa paz, ese silencio después de 2 años de guerra, fue solo el principio. Antes, mis noches eran un infierno personal, el mismo terror que yo provocaba en otros. Lo sufría multiplicado. Cada sombra era una amenaza. Ahora, mi sueño es profundo. Puede que no recuerde algo cada noche, pero cuando Dios tiene un mensaje para mí, lo recuerdo con una claridad que desarma. La paz que perdí no solo fue restaurada, me fue dada una paz que nunca antes había conocido, una que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en mi cuarto. El cambio más grande no fue solo interno. ¿Recuerdas a mi madre, la que me dijo que tenía la muerte en la mirada? Hace poco me confesó que durante años rezó en secreto por mí y que ahora ve en mis ojos la vida que creía perdida para siempre. Los amigos que me dieron poder a cambio de mi alma desaparecieron. En su lugar, Dios me ha dado una familia en la iglesia, gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo hacer.
El poder que buscaba para controlar ha sido reemplazado por un propósito: usar lo que sé para liberar a otros. Pero no quiero que pienses que esto es un cuento de hadas. Hay cicatrices. A veces, en momentos de debilidad, esa vieja hambre de control susurra en mi mente. La tentación de buscar un atajo, de confiar en mi propio conocimiento en lugar de en Dios, sigue ahí. Hay noches en las que un mal recuerdo intenta colarse, un eco de lo que fui. La diferencia es que ahora no lucho solo. Ahora sé a quién clamar. La lucha no ha desaparecido por completo, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Es una batalla diaria, no una victoria de una sola vez. Así que este soy yo hoy, un hombre que cambió el poder prestado por la autoridad que da el cielo, un hijo que recuperó a su madre, un alma que antes robaba sueños y ahora enseña a protegerlos. Mi vida es la prueba de que nadie está demasiado lejos. Aunque las cicatrices me recuerdan de dónde vengo, la paz en mi corazón me asegura a dónde voy. Y todo lo que he aprendido en este camino, cada secreto del enemigo que he visto expuesto, no es para mí, es para ti. Porque la batalla por tus sueños es real, pero la victoria también lo es. Así que mi vida es la prueba de que la victoria es real. Y esto me lleva a la lección más importante que he aprendido. Tus sueños son un campo de batalla. El enemigo no lucharía con tanta ferocidad para robarlos si no fueran increíblemente valiosos. Dios quiere hablarte, guiarte, prepararte mientras duermes. Si te sientes como me sentía yo, invisible y desconectado, quiero que sepas que no es porque Dios esté en silencio. Es porque hay una guerra por su voz en tu vida. Pero es una guerra que puedes empezar a ganar esta misma noche. Por eso, esta noche, quiero que vayas a la guerra por tus sueños. Antes de dormir, toma tu autoridad en Cristo y haz esto. Primero, declara en voz alta que tus sueños vienen de Dios y el enemigo no tiene derecho a tocarlos. Segundo, ora específicamente en contra de cualquier ritual o maldición enviada contra ti. Tercero, pídele a Dios que renueve tu fuerza espiritual mientras descansas. Cuarto, arrepiéntete de cualquier cosa con la que hayas contaminado tu mente. Y quinto, confiesa cualquier pecado conocido y recibe el perdón de Jesús. Cierra todas las puertas. Yo pasé de ser el ladrón que entraba en la noche a ser un guardián que enseña a otros a protegerse. Esa transformación no vino de mi propia fuerza, sino de rendirme a aquel que me dijo en un sueño: yo pagué el precio. Si estás cansado de luchar solo, si anhelas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la decisión es la misma para ti. No se trata de religión, se trata de una relación con Jesucristo, el único que tiene poder para silenciar al enemigo y devolverte lo que te han robado. Puedes tomar esa decisión ahora mismo. Si este testimonio ha tocado tu corazón, suscríbete para no perderte más historias de vidas transformadas. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más gente y compártelo con alguien que necesite escucharlo desesperadamente. Y quiero orar por ti, así que déjame tu historia o tu petición en los comentarios. Ha llegado el momento de que empieces a escuchar lo que Dios tiene para ti. Es hora de poner un guardián en la puerta de tu mente y decirle al ladrón que ya no es bienvenido en tus noches.